presentar la mesa de lectores y lecturas de Walsh, en las que va a hablar Cecilia Rosso, que es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, enseña literatura latinoamericana en la Universidad de 3 de Febrero, en la Universidad de Cine y la Universidad de Buenos Aires, enseña semiótica en la Universidad Nacional de las Artes y ha publicado Nuevos Secretos, Transformaciones del Relato Policial en América Latina, y en colaboración con Daniel Dembrava, entre la experiencia y la narración, ficciones latinoamericanas de fin de siglo, ha realizado antologías críticas como La máquina de pensar en Mario, ensayos sobre la obra del Hebrero y retóricas del crimen, y ha compilado Relatos de Montevideo en 2005, y ha dictado conferencias y publicado artículos sobre literatura contemporánea en República Checa, Colombia, Brasil, Francia, Uruguay y Estados Unidos. Y él nos va a leer, su trabajo se llama Walsh con Watson. Y después Diego Peller, que también es doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires, es crítico y ensayista, profesor de teoría literaria, también en la Universidad de Buenos Aires, integra el comité editorial de la revista Otra Parte y es autor del ensayo Pasiones Teóricas, Crítica y Literatura en los 70, publicado por Santiago Arcos en 2016, del que de ese libro nos va a leer Walsh con nosotros. Los escuchamos. Hola, ¿se escucha? No, más cerca el micrófono. Hola. Ahí. Ajá. A ver, ahí, bueno, más o menos. Total, bueno. Hola, mi nombre es Ezequiel Rosso y yo quería agradecerle a Roberto, la organización de las jornadas, por invitarme a hablar de Rodolfo Walsh. Y yo pensaba, como el título de esta exposición sugiere, hablar de la relación de Walsh con el relato policial, cosa que, como ustedes sabrán, nunca se hizo. Pero en particular quería hablar de los cuentos policiales de Walsh. Digamos, no lo que uno puede decir después se hace Walsh con el policial, sino cuál es el lugar de estos cuentos, cómo se los puede pensar en ese escenario que son los 50 y de alguna manera ver cómo ese corpus se va modificando. A mí me parece que uno podría empezar por preguntarse cuáles son los discursos sobre el policial que están dando vuelta en Argentina para 1950, 53, que cuando Walsh publica las variaciones en rojo, pero digamos para 1950, cuando publica sus primeros cuentos. Y uno podría pensar que el horizonte en el que se recorta el relato policial en Argentina y en América Latina tiene que ver con cierto horizonte que viene de las vanguardias, ¿no? Uno puede, por ejemplo, leer un texto de Borges del 33 que se llama Leyes de la narración policial, que dice: la organización y la aclaración, siquiera mediocre, de un algebraico asesinato o un doble robo, comportan más trabajo intelectual que la casera elaboración de sonetos perfectos o de modestos diálogos entre desocupados griegos, ¿no? La insistencia del monteo, hay algo que es importante, que es este escenario, quiénes son los enemigos, ¿no? La novela policial se construye como un objeto para la literatura latinoamericana y argentina en los 40, entre el 30 y los 40, alrededor de una oposición que sería lo que en otros textos, por ejemplo, Alfonso Reyes llama la literatura oficial. Reyes, por ejemplo, en el 45, dice que se acusa a la novela policial por ser fórmula, y entonces dice: después de todo, fórmula es forma, y no le está mal a la novela, tan organizada por naturaleza en los desbordes, y más en los últimos tiempos, un poco de forma. Y termina diciendo: interés de la fábula y coherencia de la acción, pues, ¿qué más exigía Aristóteles? La novela policial es el género clásico de nuestro tiempo. Las tesis de Borges y de Reyes hay que pensarnos en el mismo escenario, es decir, hay un modo de renovar la literatura que tiene que ver con la literatura policial y sobre todo y centralmente con el juego formal de la novela policial. No es el mismo tipo de argumento que, por ejemplo, vamos a leer 30 años después. Para los 60 ese horizonte va a cambiar y se va a reivindicar la novela policial por motivos distintos. Pero en este momento, entre el 40 y entre mediados del 30 y los 60, el horizonte de esa reivindicación pasa por una lectura formalista de la novela policial, que supondría la condición desbordada, digamos, ¿no?, de la literatura contemporánea. Frente a eso, para la década del 50, si bien este es un modo
sigue siendo un modo canónico, ese modo empieza a sufrir una serie de alteraciones. Específicamente en la literatura argentina, vamos a poner después algún ejemplo latinoamericano, pero en 1953, es decir, el año de publicación de Variaciones en Rojo, Ernesto Sábato distingue en Heterodoxia el interés de la novela, dice Sábato, puesto sobre la verdad, sobre el humano, sobre el drama, del interés desplegado por el género policial, dice Sábato, puesto sobre el juego, sobre el artificio. Para Sábato, el rigor que debe tener la novela policial entra en contradicción con su valor literario. La descripción rica de una psicología o una excelente descripción de un atardecer, si no son funciones de la resolución del enigma, hacen de la novela policial un objeto imperfecto. De manera tal que las virtudes de la literatura están reñidas con las de la novela policial, sugiere Sábato. Lo que es interesante acá es que la novela policial sigue siendo lo mismo que reivindicaban Borges, Reyes, bueno, podemos decir Borges, Reyes, Villorrutia, Arqueles Vela, Pablo Palacio, los muchísimos escritores latinoamericanos de la década del 20 y 30 y sobre todo del 40 y 50, sigue siendo lo mismo. No es que se le pone otra cosa, como se le va a poner en los 60 y 70, se le va a poner la novela negra. No, entonces se va a reivindicar novela policial por otras cosas. La novela policial sigue siendo lo mismo que era antes un juego formal, pero ese mismo argumento ya no alcanza para convencer. Lo mismo se puede pensar, por ejemplo, de Cortázar, que en un texto del 50, situación de una novela, también dice que las novelas policiales son, las novelas policiales negras, que es la que está comentando Cortázar, ni siquiera son novelas policiales. Lo que supone todavía que para el 50 la novela policial sigue siendo la novela como juego formalista. En esa discusión, en ese horizonte en el que de algún modo ese juego formalista empieza a entrar en crisis, aparece un texto de Walsh de 1954 que se llama 2500 años de literatura policial. El texto de Walsh es interesante porque en primera instancia no desdice los argumentos, por ejemplo, de Cortázar o de Sábato. Es decir, la novela policial para Walsh sigue siendo lo mismo, sigue siendo un juego formal. Pero para Walsh hay que buscar los bordes de esa tradición. Es decir, ya no alcanza con la novela policial. Para Walsh, por ejemplo, la novela policial arranca, por ejemplo, con la Biblia, con el libro de Daniel, o arranca con el Popol Vuh. ¿Sí? En ese sentido, Walsh se detiene en 3 o 4 rasgos que van a ser centrales, que son justamente la confrontación de testigos, la clásica trampa para descubrir al delincuente y la interpretación de indicios materiales. Y después se encuentra en un episodio de Quijote todos los elementos centrales y característicos de la novela policial. Por ejemplo, la imagen reflexiva del detective, que compara entre el cuento de Holmes y la posición de Sancho Panza en esta historia. El gesto de la declaración elíptica, ¿no? Esa frase que se conoce como sherlockismo, ¿no? Esa frase que de alguna manera habría que descular y entender. Y el motivo de la solución escondida en la vista de todos, que va a decir Walsh, como todos sabemos, que es la solución de la carta robada. Es difícil saber si Walsh efectivamente cree que el policial es eso, sobre todo porque su práctica del policial les dice estas cosas, pero por ahora pensemos lo siguiente. Hay algo en ese recorte, que es un recorte que atiende sobre todo a un conjunto de tropos recurrentes. No le preocupa, por ejemplo, en esta descripción, el problema de la justicia. No le importa, por ejemplo, la lógica y la deducción, que van a ser centrales en los cuentos de Walsh. Pero hay algo igual que a mí me parece importante destacar en esta primera aparición, que es esta idea de que, de alguna manera, lo que entendíamos hasta ese momento, que es el canon de la novela policial, ya no da para más. No es que Walsh encuentre en este texto un argumento distinto, dice que la novela policial es otra cosa. Dice que es lo mismo que dicen Borges o Reyes, pero de alguna manera supone que hay que buscar más allá, que hay que buscar elementos para renovar esa tradición, y lo va a buscar justamente afuera de la tradición del policial. Entre el texto del 54 y el 56, Walsh empieza a publicar Operación Masacre, que en un sentido se puede pensar como la respuesta a ese problema, donde ir a buscar la renovación del género policial. Pero Walsh también escribe en esos años cuentos policiales. En 1953, como ya hemos dicho, publica Variaciones en Rojo.
Es decir, el mismo año en que publica 10 cuentos policiales argentinos. En ese libro, que es la primera antología de cuentos policiales argentinos, Walsh dice algo que en este sentido es revelador y habla justamente de en qué medida es un hombre de su tiempo. Dice que los textos del libro, que recopila el libro, todos tienen algún ángulo ingenioso y 2 o 3 tienen la excelencia de estilo que nos permite decir que son una obra maestra. Lo que supone esa distinción en el prólogo a 10 cuentos policiales argentinos es esta idea de vuelta, esta distinción entre un buen cuento policial y un gran cuento, la excelencia de estilo, que sería distinto de un gran cuento policial, en el sentido de que se puede hacer un gran cuento policial que no tenga un gran estilo. Los grandes cuentos policiales y la gran literatura. A veces se juntan, a veces no. Pero no es necesario con un gran cuento policial que sea un gran texto, digámoslo así, en términos literarios. Decíamos, en ese escenario, Walsh publica las variaciones de rojo, los 2 textos del mismo periodo, digamos. Las variaciones de rojo empiezan con una noticia. Esa noticia es reveladora en muchos sentidos y vamos a tratar de avanzar sobre ella. Me van a disculpar cierto fastidio aún mayor porque vamos a detenernos con cierta minucia. Walsh empieza con un gesto que es característico de esos años, empieza diciendo que es un error, tal vez una injusticia, sacar a Daniel Hernández del sólido mundo de la realidad para reducirlo a un personaje de ficción. Este procedimiento, esta idea de que el personaje del que vamos a hablar existe en el mundo real y que el texto no es más que una especie de transcripción ficcional o ficcionalizada de esas aventuras, es algo que, por ejemplo, se puede encontrar en Las 9 muertes del padre Metri, de Leonardo Castellani, que según Walsh es el primer libro de cuentos policiales del 42, junto con 6 problemas con Isidro Parodi. Ambos autores, Castellani y Bioy y Borges, son autores reivindicados y muy respetados por Walsh, ¿no? Uno puede empezar algunas diferencias. Por ejemplo, dice las 9 muertes del padre Metri empiezan con un aviso de Castellani. Jerónimo del Rey, que es el seudónimo con el que firma Castellani el libro, dice: debo advertir formalmente a mis benévolos lectores que la figura novelesca del padre Metri, levantada aquí por mí, no tiene de la figura histórica del fray Emete Constanzi, tal como trabajan en diseñar actualmente historiadores y cronistas, más que en mero nombre, algunos sucesos y los grandes lineamientos de su psicología. Y también que todos los personajes centrales son puramente imaginarios o al menos legendarios. Más aún, la dedicatoria con la que se habla, Nuevo muerte del padre Metri, es al doctor Luis Castellani, para que vea por dónde han ido a rebotarse las lecturas infantiles de Nick Carter y Buffalo Bill. Para Castellani, la construcción de un relato policial, en 1942, 10 años antes de Mariano San Rojo, tiene que ver con una expansión si ustedes quieren, del realismo, digámoslo así, quiero decir, del relato biográfico. Lo que hace es expandirlo, y eso es lo que permite la ficción. La ficción no es, como señala Walsh, una reducción. ¿Se acuerdan? Es reducir lo real a lo literario. Que es el primer aspecto que uno puede decir distingue la posición de Walsh frente a la de sus contemporáneos. Lo literario es menos que lo real. Mientras que pareciera ser que por ejemplo, para Castellani, la ficción permite más que lo real. Ahora, esta es una primera distinción. Podríamos pensar una segunda distinción entre Castellani, insisto, un autor admirado por Walsh, y Walsh en Valentino San Rojo. Dice Walsh también en la noticia: parece condición ineludible de la narración policial que cuando más ortodoxa es su planteo y su solución, tanto más queda a la sombra eso que, por no buscar términos más complicados, llamaremos interés humano. Como no han visto, el mismo de la misma tesis que la de Sábato, por ejemplo. Sin embargo, hay un problema que uno diría lo que tenga gusto de Sábato, es que Walsh aún así escribe cuentos policiales. Se la pregunta es: ¿por qué hacer semejante cosa? ¿No? Si lo que importa es el interés humano, pareciera ser, como podría incluir, que importa otra cosa que no es el interés humano para escribir un texto.
El argumento de Walsh dice justamente que el autor no puede sustraerse a esa mínima fatalidad, esa fatalidad por la cual pareciera ser que el interés humano va reñido con la ortodoxia, y dice, no puede sustraerse a esa mínima fatalidad, y queda en pie, sin embargo, la fascinante cadena de razonamientos que sirvió a Daniel Hernández para esclarecer los hechos. Entonces tenemos una cuestión que parece ser que lo que es interesante de este libro es la fascinante cadena de razonamientos. Y efectivamente la fascinante cadena de razonamientos es el núcleo de Variaciones en Rojo. Quienes hayan leído, sobre todo la virtud de las pruebas de imprenta, que es el primer cuento de la primera novela corta de Variaciones en Rojo, recordarán que no solo es un texto extensísimo, es el más extenso de los... Primero, todos los cuentos de Variaciones en Rojo son los más extensos de la obra de Walsh, digamos. Y en particular, la virtud de las pruebas de imprenta es el más largo de todos porque se toma muchísimo detalle, diríamos casi, si me permiten, un fastidioso detalle, en contar cada prueba. De hecho, dice en un momento esta idea de que son 14 pruebas encadenadas y que las va a numerar una por una, y cuando uno va leyendo el cuento va viendo prueba 1, prueba 2, prueba 3, prueba 4, hasta llegar a las 14. Lo que por supuesto remite a la máquina de pensar, un personaje, bueno, no importa, un personaje muy famoso en la novela policial de Enigma más clásica. Pero la idea de que hay un encadenamiento, ese encadenamiento es un objeto digno de la ficción, es un objeto de interés, ¿sí? Habría que pensar por qué, ¿no? Porque digo, lo que parece enfatizar Variaciones en Rojo es el método. Y esto aparece en todos los textos, aparece en todos los textos en una línea que es muy característica del policial de Enigma. Ustedes recordarán, Variaciones en Rojo tiene mapas, y además la prueba de imprenta tiene mapas, tiene horarios, tiene pruebas de imprenta que hay que verlas, etc. Un gesto que además uno puede ligar muy fácilmente con, por una parte, cierta zona de la novela policial de Enigma, incluso argentina, el crimen de la noche de bodas, el misterio el enigma de la calle Arcos. Pero también puede ligar, por ejemplo, con Plan de evasión de Bioy, que es una novela que, entre otros, hay que verla, además de leerla. Digamos lo mismo que, en un sentido, Variaciones en Rojo. Rápidamente, los textos de Variaciones en Rojo a los textos de Castellani. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el cuento que selecciona Walsh para los 10 cuentos policiales argentinos, el cuento de Castellani que selecciona el caso de Alaterri, justamente la revelación sucede como una especie de epifanía, ¿no? De golpe el padre Metri ve eso, que es ese crimen monstruoso que no puede terminar de entender. Hay algo irracional en la deducción, que caracteriza además cierta zona del policial argentino, digamos, ¿no? Frente a eso, Walsh insiste con el método. Y eso lo distingue, obviamente, de lo que uno puede imaginar es su maestro, pero por supuesto, como todos sabemos, tenemos un maestro en el medio, que es, como dice Walsh, ¿no? ¿Dónde está? El ideal del género, que es La muerte de la brújula, de Borges. Y que sea efectivamente realiza esta operación. La muerte de la brújula de Borges, en general, con los cuentos policiales de Borges, de vuelta, nos alejamos del irracionalismo de la revelación y tenemos esta figura que es el dandy, que es Lornot en La muerte de la brújula. El dandy que de alguna manera puede deducir todo con esa especie de diletantismo con el que trabaja Lornot. Pero si uno piensa el texto de Walsh en serie con, si piensa en Variaciones en Rojo como trabajo de método, en serie con los cuentos de Borges, lo que va a ver es, de vuelta, esta expansión delirante de ese procedimiento, ¿no? Digo, si el argumento es probar que la razón todo lo puede conquistar, como ha dicho Holmberg en 1994, uno puede decir, bueno, eso tiene diferentes articulaciones. En Walsh es excesivo, sobre todo si uno piensa en una perspectiva típicamente borgiana, ¿no? Digo, la economía que se supone que debería caracterizar esto, en Walsh, de vuelta, 14 pruebas, todas numeradas, hay que poder seguirlas, ¿no? Todo funciona como una especie de exacerbación, como una especie de gesticulación borgiana, como si Walsh dijera, bueno, vamos a ver qué se puede hacer con Borges, hasta dónde se puede llevar esta lógica. Y efectivamente, en la aventura de la imprenta
asesinato a distancia y variaciones en rojo son, como su nombre indica, variaciones sobre esa posibilidad, ¿no? Y esto nos permite pensar justamente esa serie, digamos, que va de Castellani a Borges y de Borges a Walsh, que uno podría pensar en ese sentido otra serie. Por ejemplo, el trabajo de Hernández, ¿no? Hernández es un corrector de pruebas imprestas. Yo lo podría decir en el sentido que hay toda una línea de textos en literatura argentina que tiene que ver con la producción editorial de la cultura de masas, y no solo, digamos así, con lo que escriban, porque uno podría decir, las primeras novelas policiales argentinas trabajan sobre el periodista y hasta hoy se siguen publicando novelas con periodistas como protagonistas. Pero hay otra cosa que es los oficios que están al costado, digamos así, los que no escriben, ¿no? Y esa línea uno podría encontrarla unos años antes, en 1946, en los que aman odian de Silvino Campo y Bioy Casares. Si usted recuerda en esa novela, La Muerta es una traductora del Séptimo Círculo. Traduce novelas policiales. Y lo vamos a encontrar en Walsh, en estas figuras de los traductores y los correctores por la imprenta, y lo vamos a encontrar, por ejemplo, 40 años después en Los Sentidos del Agua, Juan Santurain, que también cuenta la historia de un conjunto de traductores que trabajan en Tajo traduciendo falsamente novelas de guerra. Es una anécdota encantadora, además, la que cuenta Los Sentidos del Agua. Pero digo, hay algo, hay una diferencia, un trabajo material que distingue a los protagonistas, y que para Walsh justamente es el centro de la capacidad de Hernández, ¿no? Digo, la minuciosidad, la fantasía y sobre todo esa gran capacidad para situarse simultáneamente en planos distintos que ejerce el corrector avisado cuando va en la lectura, atendiendo una lectura a la literatura gráfica, sentido a la bondad de la sintaxis y a la fidelidad de la versión. Parecía ser que hay un entrenamiento de la lectura que viene del trabajo de los oficios terrestres, como decía Walsh, que permitiría justamente diseñar este personaje. En ese sentido, en el núcleo de Variaciones en Rojo hay toda una serie de reflexiones sobre cómo funciona ese mercado, qué posibilidades hay para escribir una novela policial o un cuento policial, ¿no? Supongamos, por ejemplo, digo esto, la insistencia en los textos que se supone que leen los aficionados, ¿no? Poe y O'Brien, Lelouch y Sandwell, Wallace y Chesterton. O por ejemplo, en Asesinato a Distancia, la insistencia en que una de las protagonistas no puede leer nada sobre revistas y el Séptimo Círculo, ¿no? Que serían consumos, digamos así, profundamente degradados. Pero hay toda una reflexión, digamos así, metatextual sobre qué es lo que puede hacer una novela policial, hasta dónde puede ir. Podemos insistir, no creo que tengamos tiempo, pero podemos insistir, no, tratamos bien. Rápidamente, podemos insistir en el hecho, que no vamos a insistir, pero podemos insistir en el hecho, por ejemplo, de que hay múltiples referencias a la dimensión teatral, ¿no? La puesta en escena de un relato final en un policial, por ejemplo, ¿no? Los personajes se paran y todos se sorprenden, etcétera, 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 como si efectivamente fuera un rasgo característico de la novela policial, su teatralidad, ¿sí? Por último, y me gustaría destacar esto porque esto efectivamente no está en la noticia, es el hecho de que una de las, y esto lo destaca muy bien Eduardo Romano en un artículo 93, es que Jiménez, que es el inspector del texto, se caracteriza por poder ponerse en el lugar de los demás y desde ese punto de observación estudiar minuciosamente sus reacciones, mostrándose unas veces cordial, otras simplemente cortés y en ocasiones aislado y espantable según conviniera a las circunstancias. Recordemos, en el primer cuento policial, si no le hacemos caso a Walsh, ¿no? Que sería lo que hacía Morgan, la característica principal del investigador, del gran razonador, es que se puede poner en la mente de su oponente, ¿no? Parece ser que Jiménez es esa versión un poco más campechana, un poco más empática, puede entender cómo piensa su oponente, ¿sí? A mí lo que me gustaría decir es que estas marcas que están todas en Variaciones en Rojo sufren una serie de variaciones que Walsh no deja de escribir policiales. Escribe policiales 10 años más, por lo menos, hasta 1962, 63, y luego hace con lo que uno podría decir, sin temor a ser excesivo, el personaje más memorable de la obra de Walsh, que es el comisario Laurenzi, que emerge en los mismos años en que Walsh, el primer texto de Laurenzi es del 53, emerge en un momento en que Walsh está en un cuento que se llama Simbiosis, que es uno de los mejores de Walsh, que está escribiendo
Variaciones en rojo. A mí me parece que es interesante pensar Lorenzi porque Walsh se queda con Lorenzi durante 10 años, su último cuento es del 63. Y entonces, habría que pensar justamente cómo es esa figura. Lo primero que nos llama la atención de Lorenzi es, por supuesto, que no es un policía de ciudad, más bien de los 7 cuentos que tenemos de Lorenzi, 5 suceden en el campo o en lugares que parecieran camperos, digo, en una casa que nadie podría perfectamente estar en medio de la pampa, digamos. Digo, tiene de gil, parras, etc. Lo primero que uno puede pensar alrededor de los textos de Lorenzi es justamente que tenemos primero una economía, los textos son muchísimo más breves, esto se puede ver a muchos motivos, digo, por ejemplo, el hecho de que tengan que ser publicados en revistas, pero aún así hay una economía que se condensa en una idea. Los textos de Lorenzi empiezan con una declaración elíptica y más o menos contradictoria e insisten en las paradojas. No sé, el crimen más curioso que vi, dice Lorenzi, por ejemplo, en un cuento, no lo cometió nadie. O la solución de un caso es una casualidad manipulada. O, por ejemplo, el caso de simbiosis, el asesino son dos, bueno, no debemos definir, pero son una asesino que tiene 2 cabezas y piensan 2 cosas distintas. Y piensan 2 cosas distintas, no es que después producen una síntesis. Piensan 2 cosas distintas y porque piensan 2 cosas distintas les pasan las cosas que les pasan. En Sun Tzu, por ejemplo, como lo indica, el protagonista no puede hacer nada, haga lo que haga, va a estar mal, va a cometer alguna falta, ¿no? Los textos de Lorenzi insisten en una especie de paradoja, ¿no? Si uno lo piensa, esas paradojas en realidad son un proceso económico, como uno podría decir, la frase que produce en los mismos años Walsh y que es tanto más famosa, hay un fusilado que vive, que es de los mismos años. Yo lo que quiero enseñar es esto, el uso del oxímoron o de la figura de condensación para producir relatos policiales es algo que está de la historia del relato policial desde siempre. Lo que quisiera enseñar, y el mismo Walsh lo dice, digamos, lo que yo quisiera señalar sobre esto es el camino que recorre Walsh para hacer eso. No se trata que Walsh, de alguna manera, copie esa figura, sino que me pareciera descomponerla. Primero descompone los procedimientos de Borges en Variaciones en rojo, después dice, bueno, ahora vamos a ver cómo se puede condensar. Y efectivamente, uno puede pensar, esa condensación es lo que a algunos le toma 50 páginas o 30 páginas en la lectura de pruebas de imprenta. La condensación de esa figura y su explicación posterior lo que hace es eliminar esas 30 páginas que daban todas las versiones posibles y las formulan como un oxímoron. En ese sentido, uno podría pensar que el núcleo de los textos de Lorenzi es justamente una especie de proceso de despojamiento, de simplificación de esos procedimientos, que si uno se lo toma de este modo, y les pido que lo tomemos así, justamente hay una especie de vuelta atrás con respecto a los énfasis borgianos, a lo que uno puede llamar la gesticulación borgiana. Frente a eso, lo que sucede es que no desaparece la metatextualidad, desaparecen todas las referencias a la historia de la novela policial que aparece en otros cuentos. Lorenzi no habla de la historia policial, no habla de Holmes, no habla de Chesterton, no habla de nadie, cuenta su experiencia. Y se desplaza el procedimiento intelectual a otro lado. En Lorenzi tiene que ver con, uno puede decir, esos comentarios que hace toda la escena de Lorenzi siempre es la misma. Es un narrador, que es Lorenzi, que le cuenta a Hernández, Daniel, el mismo de Hernández que estaba en otros cuentos, efectivamente le cuenta cómo es que cómo está resolvido el caso, y lo que hace Hernández es contarle por qué está mal lo que está diciendo, porque está mal contado. Pero entonces son todos mecanismos metatextuales. Dos cosas yo quisiera decir, y esto tiene que ver con varias cosas, no tenemos tiempo de comentarlo, pero básicamente incluso Walsh reescribe en la serie de Lorenzi un cuento que está en Variaciones en rojo, que es Asesinatos de Distancias, que tiene casi a los mismos personajes con los mismos nombres, pero en otros lugares. Es muy interesante ese ejemplo. Y señala que en medida es todo metatextual todavía en esta serie. Lo que pasa es que esa metatextualidad cambia de lugar. Y cambia de lugar en dos sentidos. Uno podría decir el final, el último caso de Lorenzi, en defensa propia, prueba justamente, dice Lorenzi que ya no estaba por resolver casos, que ya no podía ser más comisario. ¿Por qué? Porque yo el último no servía para comisario, estaba viendo las cosas y no quería verlas. Yo notaba que me iba poniendo flojo y era porque quería pensar, ponerme en el lugar de los demás, hacerme cargo. Después de esto, Lorenzi no puede ser más comisario. Uno debería comentar que es el mismo argumento por el cual era una virtud que Jiménez fuera comisario. Se lo podía poner por los demás. No solo que además es una virtud que tiene la novela, el detective de novela policial.
a Poe. Frente a eso, uno diría, en Walsh eso parecía fracasar. ¿Se entiende? Es el mismo argumento solo dado vuelta. Ahora eso, alguna virtuosa, no sirve para nada. En ese sentido, Walsh abandona la novela policial. Uno debería pensar también que en ese mecanismo, en ese desplazamiento de Daniel Hernández, que era un personaje, pasa a ser un narrador, que es el camino que va de los cuentos de Jiménez, de los Años en Rojo, al cuento de Laurenzi. Esa transformación, por supuesto, le da la voz a Hernández. Y lo que permite justamente es esta idea, recordemos, transforma a Sherlock Holmes and Watson, prueba que es más importante escuchar que contar. ¿No? Que la figura central de esos textos es alguien que escucha. Y que se escucha es una figura para el escritor. Walsh firma sus textos con De Laurenzi como Daniel Hernández, ¿no? Pero uno puede decir, finalmente, para Walsh parecía ser más importante, más productivo, tomar el lugar de Watson. Muchas gracias. El texto que yo me fui a leer, que se llama Walsh con Mazzotta, es un texto que ya le di como varias vueltas hace tiempo, y que la primera vez que lo empecé a pensar tenía que ver, fue en el marco de un trabajo que yo estaba haciendo sobre la crítica y la literatura argentina entre los años 60 y 70, revisando una idea muy fuerte en lo que hace el estudio de la literatura y de la cultura en general en los 60 y 70, que es esta idea de que hay una tensión entre dos fuerzas o dos impulsos constitutivos de la época, que es, digamos, entre una fuerza que tiene que ver con la politización, la radicalización política de las prácticas culturales, literarias, artísticas, y otra fuerza que va hacia el lado de una modernización. En muchos de los trabajos sobre la época se ve esa idea, y acompañando esto la idea de que en los años 60 esas dos fuerzas encontraron diversas formas de convivir de manera tensionada pero productiva, y eso sería como lo característico de los 60, esa tensión, mientras que el paso a los 70 tiene que ver con lo que se caracteriza de distintas maneras: canibalización de la autonomía de las prácticas culturales por la política, radicalización política extrema, pero la idea de que la fuerza politizadora había como arrasado con la autonomía relativa de las prácticas artísticas, culturales. Ese era un poco el escenario en el cual a mí me interesaba. Bueno, un libro, por ejemplo, emblemático de esto, porque ya desde el título plantea ese desplazamiento, un libro muy conocido, se llama Del Ditela a Tucumanarde, donde bueno, ya se ve esa idea de ese periplo, ¿no? Desde el Ditela, con todo lo que el Ditela representó, más como impulso modernizador, aunque también había toda una fuerza de politización ahí en el Ditela tensionándolo, a Tucumanarde como una manifestación artística más típica de los 70, ¿no? A mí me interesaba como revisar esa dicotomía, y en ese sentido creo que justamente la idea de leer juntos a Walsh con Mazzotta, dos autores que en principio son como muy diferentes, no se ve mucho que podrían tener en común, y que además cada uno de ellos representa como bastante emblemáticamente uno de estos dos polos, ¿no? Walsh es como uno de los casos típicos, si uno quiere ilustrar este movimiento de politización en la Argentina en esa época. Walsh es un ejemplo muy claro, donde incluye esta idea de un progresivo, digamos, una tensión entre esta voluntad de producir una obra literaria y por otro lado un impulso de politización que termina con el abandono, digamos, de una de estas prácticas. O bueno, hay distintas maneras de leer esto, sobre todo la discusión tiene que ver en el caso de Walsh con la discusión sobre si Walsh abandona o no abandona la literatura, etcétera, que queda muy centrada en la interpretación de la carta, ¿no? De esta carta, y si la firma como escritor o no, que es algo que yo ahora en el trabajo voy a retomar. Pero bueno, es una figura emblemática de este periplo, Walsh. Y por otro lado, Mazzotta claramente es una figura emblemática del otro periplo, digamos, del periplo de lo que se llama, así lo llama por ejemplo Silvia Sigal, Beatriz Arlo en otro lado, ¿no? Como héroe modernizador, o la figura
típica de alguien que introduce. En el caso de Mazzotta tiene como una primera etapa, como saben, más vinculada a la crítica literaria y a la revista Contorno, incluso cierto amague con la literatura y el texto literario de Mazzotta de esa época, muy en estilo muy David Viñas, respecto a los muertos. Y después Mazzotta, bueno, tiene como el momento en que pasa por el Ditela, y luego el más conocido, que tiene que ver con el psicoanálisis lacaniano y con su lugar como introductor de la teoría psicoanalítica, la práctica del psicoanálisis lacaniano, que tiene que ver con otra fuerza muy característica de la época, que es la pasión teórica. Por eso en mi libro se llama Pasiones Teóricas, jugando un poco con esto. Digamos, está por un lado la pasión política y por otro lado la pasión por la teoría, o sea que lo moderno ahí podría ser en este caso claramente la teoría lacaniana, ¿no? A mí me interesa, o sea que yo soy bastante consciente de que esta es como una lectura medio a contrapelo, ¿no? Y con cierto ánimo provocativo, porque pese a reconocer todo lo que los diferencia, que es muy evidente, a mí me parece que aún así, en cierto nivel, se puede ver en el periplo de Mazzotta y de Walsh algunos puntos de contacto que permiten relacionarlos para pensar algo que caracteriza a la época y que cuando uno la carga con los contenidos que son el contenido del gesto politizado o el contenido del gesto modernizador, quizá lo que no se ve es que en algún punto el gesto, en un grado de abstracción mayor, digamos, es el mismo. El gesto en los dos casos es el abandono de una práctica con cierta especificidad, con ciertas reglas bastante definidas, por otra, ¿no? En un caso por la política, Walsh abandona la literatura por la política, podríamos decir, para decirlo así muy brutalmente, después se podría discutir esto, pero habría como un impulso en esa dirección. Y en el caso de Mazzotta, con el mismo sentido, con el mismo grado, digamos, de simplificación, se podría decir que hay el mismo movimiento hacia el psicoanálisis. Y me parece que en general no se vincula, no se ve que esto se podría pensar como movimientos correlativos o donde habría algún espíritu común. Así que bueno, un poco plantear Walsh con Mazzotta tenía que ver con señalar algunos puntos en común, y paso a leerlo porque si no sigo como explicando el chiste y no está bueno. Pero quería un poco como situar el texto, ¿no? Resulta difícil imaginar dos trayectorias intelectuales y dos obras más disímiles, al menos en apariencia, que las de Rodolfo Walsh y Oscar Mazzotta. El primero encarna para muchos el paradigma del escritor comprometido, desgarrado entre su proyecto siempre pospuesto de escribir una gran novela y la decisión de sacrificar la literatura al servicio de la lucha política. El segundo, un héroe modernizador para unos, un frívolo seguidor de las modas teóricas para otros. Sin embargo, si los interrogamos con mayor detenimiento, no son pocas las circunstancias que los aproximan. En primer lugar, las fechas. Walsh nace en 1927 y es asesinado por un grupo de tareas de la Armada Argentina en 1977. Mazzotta nace en 1930 y muere en el exilio en Barcelona en 1979. Pero más secreta y profundamente los aproxima un rasgo de estilo compartido. Se trata de un doble gesto de fundación y abandono, un movimiento en dos tiempos que una y otra vez los aleja del propio territorio y los arroja a la contingencia de un periplo cuyas estaciones no pueden ser determinadas de antemano. Según su amigo de juventud y singular biógrafo Carlos Correas, Mazzotta habría tomado la secuencia mítica que regiría sus desplazamientos posteriores del típico héroe cinematográfico hollywoodense al que Correas, en Operación Mazzotta, denomina el hombre que se va. Y cito una partecita de Operación Mazzotta de Correas donde él caracteriza a este tipo de personajes hollywoodenses que según él, con el que Mazzotta estaba como fascinado, ¿no? Personajes que, venidos de alguna desconocida región, llegaban a un pueblo o a una pequeña ciudad y la depuraban e introducían e implantaban justicia e instituciones y fundaban o deshacían o recomponían jerarquías y eran amados por una bella mujer
y que, una vez concluida su especie de misión, se iban solos, dejando tras de sí la bella obra cumplida y a la bella mujer. Walsh, por su parte, afirma en una conocida reseña autobiográfica, cito: en 1964 decidí que de todos mis oficios terrestres el violento oficio de escritor era el que más me convenía, pero no veo en eso una determinación mística. En realidad he sido traído y llevado por los tiempos. Podría haber sido cualquier cosa. Aún ahora hay momentos en que me siento disponible para cualquier aventura, para empezar de nuevo, como tantas veces. Por otra parte, los testimonios señalan que Walsh, en los últimos meses de su vida, estaba poniendo fin a un cuento titulado Juan se iba por el río, sobre un hombre que hacia 1880 habría conseguido cruzar el río de la Plata a caballo, durante una bajante inusual. En ambas anécdotas, la secuencia mítica, entre comillas, es la misma: marcharse, dejar una marca y luego partir hacia nuevos territorios, volverse otro. Y quizá pueda hallarse en este gesto compartido una clave de lectura de aquellos años. Porque si los años que van desde los 60 hasta los 70 han sido pensados sobre la base de un esquema que opone autonomía de las prácticas culturales versus politización y renuncia a la especificidad, o, en otros términos, modernización versus revolución, y si la tragedia, entre comillas, de la década de los 70 ha sido definida como ese momento en que se volvió imposible sostener la tensión entre estas dos fuerzas y la política en sentido pleno acabó socavando o canibalizando la autonomía relativa de las prácticas culturales, lo cierto es que el doble gesto antes mencionado abarca tanto la progresiva politización de Walsh como la creciente profesionalización de Mazzotta en el campo del psicoanálisis. Tanto el desplazamiento de Walsh desde su antiperonismo del 55 hasta su participación en Montoneros, como el alejamiento de Mazzotta con respecto al compromiso contornista y su adopción de un lacanismo militante. En su periplo, Walsh inaugurará el género testimonial con Operación Masacre, participará en la fundación de la agencia de noticias Prensa Latina en Cuba en el 59, dirigirá el seminario de la CGT de los argentinos entre el 68 y el 69, organizará, tras el golpe del 76, la agencia clandestina de noticias y la cadena informativa. Mazzotta, por su parte, propondrá una lectura crítica renovadora con Sexo y traición de Roberto Arlt, del 65, iniciará la publicación periódica Cuadernos Sigmund Freud, fundará la Escuela Freudiana de Buenos Aires y luego, ya en el exilio, la Biblioteca Freudiana de Barcelona y el Instituto Gallego de Estudios Freudianos. En realidad, tanto Walsh como Mazzotta comienzan estableciendo una relación bastante convencional con el campo de la literatura en un caso y de la crítica literaria en el otro. Luego, ambos rompen con la escritura tal como venían practicándola, hasta llegar al quiebre definitivo, que puede situarse a mediados de la década del 60 en dos de los textos más intensos de esos años: el prólogo de Walsh, Operación Masacre, y Roberto Arlt, Yo mismo, de Mazzotta, dos textos que justamente pueden servirnos para trazar la frontera entre los 60 y los 70. El relato que construye Walsh en su prólogo, el joven escritor que está jugando al ajedrez en un café de La Plata cuando lo sorprenden los enfrentamientos entre las fuerzas del general Juan José Valle y las del gobierno de facto encabezado por Pedro Eugenio Aramburu, posee todos los elementos de un clásico argumento borgiano, incluyendo el momento crucial del encuentro violento con esos otros, el conscripto que agoniza al otro lado de la persiana, el hombre que 6 meses después le cuenta que hay un fusilado que vive, a partir de los cuales el narrador sabrá para siempre quién es. ¿No? Esta idea de que ese prólogo se puede leer como un cuento, y ese cuento es un cuento que sigue esta idea que está presente en muchos cuentos de Borges, es que hay un momento en que un hombre sabe para siempre quién es, y en realidad narrar ese momento es narrar toda la vida de ese hombre, y acá es ese momento en que se encuentra, y además ese momento es el encuentro con un otro, ¿no? Con un otro que se presenta bajo la forma de una voz, como el hombre se parecía a la voz, ¿no? de Hombre de la Esquina Rosada. Acá está esa voz que le escucha del otro lado de la persiana, y que dice que le escucha, que escucha al conscripto que muere y que no dice lo que se esperaría que dijera alguien en esas circunstancias, como viva la patria, sino bueno, un insulto, ¿no?
no lo voy a decir, sí, básicamente Gracias, sólido. Es más, claro, no, es más. Pero bueno, dicen eso, no voy a decir cuál, leerlo. Entonces, Walsh escribe. Lo que me interesaba señalar entonces es que es un cuento que tiene una serie de características que permiten emparejarlo con cuentos borgianos, pero que al mismo tiempo se podría leer como un texto en el que Walsh está cifrando ahí su abandono de Borges como modelo del paradigma literario, digamos. O sea, es a partir de ese texto que podríamos decir, Walsh a partir de ese texto está diciendo, bueno, ¿por qué nunca más? ¿Por qué la vía de Borges como ideal literario ya no es un ideal para él, ¿no? Ya nunca más. Entonces decía, es como un imposible cuento peronista borgiano, en el cual narra las circunstancias por las que él ya nunca podrá desear ser un escritor como Borges. Mazzotta, por su parte, en su ensayo Roberto Art, yo mismo, que lee en la presentación de su primer libro, Sexo y Traición en Roberto Art, donde rompe deliberadamente con las convenciones del estereotipado género presentación de libro. Bueno, como saben, Mazzotta presenta su propio libro, Sexo y Traición en Roberto Art, y en el marco de esa presentación lee este texto, Roberto Art, yo mismo. Pero lo que, digamos, me interesa señalar es que se puede leer ese texto, Roberto Art, yo mismo, como un texto donde Mazzotta sigue como modelo a Sartre, Sartre de las Palabras, un libro que se acaba de publicar, una autobiografía de Sartre que se acaba de publicar, y de alguna manera Walsh en ese texto, siguiendo como modelo a Sartre, Mazzotta en ese texto, siguiendo como modelo a Sartre, está exponiendo en ese texto su desplazamiento de Sartre como modelo teórico a Lacan. O sea que el movimiento es el mismo, digamos, Walsh toma a Borges y escribe un cuento borgiano en algún sentido, pero para abandonar a Borges, Mazzotta toma a Sartre y escribe un texto que tiene mucho de sartreano, pero en el que lo que está haciendo es abandonar definitivamente, digamos, el sartrismo y desplazarse hacia como modelo teórico hacia Lacan. Inauguran así dos desplazamientos intelectuales que atravesaron la época, y el movimiento de cada uno de ellos inicia, va a concluir aproximadamente una década después en otros dos escritos muy difíciles de clasificar, pero también muy característicos de los 70, que son la Carta Abierta a la Junta Militar de Walsh, que es del 77, y un texto que es seguramente mucho menos conocido, pero me parece no menos emblemático de la época, que es el comentario para la École Freudienne de París sobre la fundación de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, que es un texto de Mazzotta del 75, que Mazzotta después reúne en ensayos lacanianos, y que es un texto que también tiene, los dos son textos coyunturales, ¿no? La Carta Abierta, bueno, ya no voy a entrar en detalles de la Carta Abierta, me parece que es muy conocida, las circunstancias de la Carta Abierta de Walsh a la Junta Militar. El texto de Mazzotta seguramente es como mucho menos conocido, es un texto en el que Mazzotta, que había fundado la Escuela Freudiana de Buenos Aires, acá en Argentina, Lacan lo invita a presentar la Escuela Freudiana de Buenos Aires ante la Escuela Freudiana de París, ¿no? Y entonces él se encuentra en esa circunstancia de presentar ante Lacan y ante la Escuela Freudiana de París, la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Vuelvo entonces a la Carta Abierta de Walsh. ¿Sí? Teresa, digamos, las circunstancias de la Carta Abierta, como ustedes saben, son muy conocidas. Tras la publicación de Los Oficios Terrestres en el 65 y de Un Kilo de Oro en el 67, Walsh prácticamente deja de lado la escritura de ficción, pero tras años de haber dejado de lado la escritura de ficción y luego de su militancia en Montoneros y de la muerte de su hija Victoria, cuando Walsh escribe la Carta Abierta, muchos leen ahí un movimiento por el que Walsh vuelve a situarse como escritor, en esto que firma la carta como escritor, ¿no? Walsh firmaría la carta como escritor. Para aquellos preocupados por defender la preeminencia del Walsh escritor sobre el Walsh militante, este detalle resulta fundamental.
Daniel Link, por ejemplo, vuelve sobre este punto en texto de su libro Clases, Literatura y Disidencia, dice: la firma, en este caso, cito a Link, es de una importancia decisiva. Rodolfo Walsh era un militante, pero no es en carácter de tal que firma la carta. Habiendo negado durante los últimos años de su vida la autonomía de la literatura y habiendo practicado el anti-intelectualismo típico de los intelectuales de la época, Rodolfo Walsh se reconoce a sí mismo por su relación con la escritura. Fin de cita. Carlos Gamerro también ha vuelto a señalar la importancia de este detalle. Dice Gamerro: la carta ha quedado como su testamento, testimonio de su opción final por la denuncia, por la escritura puesta al servicio de las necesidades políticas inmediatas, aunque ciertamente no de su desinterés por la precisión de la escritura. Walsh la tituló Carta de un escritor a la Junta Militar, y a diferencia de los textos de la CGT y los documentos de Montonero, decidió firmarla con su nombre y número de documento. Por último, Ricardo Piglia, en la nota que agregó en 2006 a la revisión del reportaje que le realizara a Walsh en 1970, vuelve una vez más sobre este punto. Señala el retorno de este detalle crucial a partir de un testimonio de reciente, en ese momento, ¿no?, en el 2006, de Patricia Walsh, quien afirma recordar que en los originales de la carta el título no decía de un escritor, sino simplemente Carta abierta a la Junta Militar. Comenta Piglia, cito: hay una cuestión clave en la palabra escritor, que sobra o que falta, una cuestión presente en toda la historia de la cultura argentina y que la obra de Walsh lleva al límite. Ahora bien, sigo yo, ¿no? Y dejando al margen o en suspenso la discusión acerca de la posibilidad o no de establecer fehacientemente si las palabras de un escritor figuraban en la carta. ¿Qué quiere decir firmar algo como escritor? ¿Es seguro que podamos establecer con cierto grado de exactitud las condiciones en las que un acto de escritura semejante podría llevarse a cabo con éxito? Digo, me parece un poco difícil pensar que, porque pareciera como si fuera una especie de switch que uno maneja a voluntad. Ahora firmo como escritor, ahora no, ahora sí, ¿no? Como si fuera una cosa que un botoncito que uno aprieta y uno decide cuándo firma como escritor y cuándo no. Esa idea de que fuera tan decisivo eso, lo que determinaría o no la pertenencia de la carta a la literatura o no, sería este detalle de si él la firmó como escritor, carta de un escritor o no. Me parece que ahí hay una idea a interrogar, que tiene que ver con esto de que la pertenencia o no dependiera de una especie de botón que uno aprieta o no, y con el que decide si no, ahora soy escritor, ahora no. ¿Quién decide, no, esta pertenencia? Pero además, ¿qué es lo que la define, no? Porque otra cosa que señalan Gamerro, bueno, son algunos de los que yo señalé, Piglia, pero en realidad se podría marcar muchos otros, es que otra característica es que la carta, otra característica que se señala es que la carta combina, un poco como señalar Ezequiel, digamos, hay dos cosas que se señalan en la carta, ¿no? En general en los comentarios, en estos comentarios que tienden a querer señalar que la carta es literatura o hay que leerla dentro de la literatura o que es una vuelta de Walsh a su posición como escritor. Se dice que la carta, por un lado, tiene una gran eficacia política, que es una intervención directa en lo político, pero que al mismo tiempo está muy bien escrita de distintas maneras. Digamos que tiene una notable precisión en la escritura, que se nota que es la carta de un escritor. ¿Entienden? Como que hay dos: está la eficacia política por un lado, la intervención política, pero además como un plus que se agrega, que podría estar o no, podrían, como decía Ezequiel, podrían estar las dos cosas, podría ser solo una o la otra, pero acá se dan las dos. Está la intervención política y además es una carta que está bien escrita. No se limita a la mera denuncia, no es solo denuncia, tiene un plus literario, está bien escrita, y es precisamente por esa precisión de la escritura es una cita de Gamerro, que la carta incrementa su eficacia política, es más eficaz políticamente
porque está bien escrita. Entonces, acá hay una concepción ambivalente de la literatura. Por un lado, la literatura es más, es un plus, es más que la mera denuncia política. Como una cosa que se agrega, como un plus que puede estar o no, y que acá está, es un plus. Pero por otra parte, ese plus finalmente retorna, es recuperado por la lógica política. Como no es solo una denuncia política, sino que además es la carta de un gran escritor, tiene más eficacia política. Tiene mayor eficacia política, porque es más que una mera denuncia política, sino que además es literatura. Entonces, la literatura, acá es un poco muy complejo, porque la literatura es como otro camino, es otra cosa, es otra vía indirecta, más inmediata, si se quiere más sutil, pero que finalmente produce el mismo efecto, vuelve hacia los mismos fines, termina poniéndose al servicio de un impacto político. Es una lógica que opone, digamos, medios a fines, ¿no? Están como los medios y después los fines políticos. En este sentido, Piglia afirma, cito a Piglia, ¿no? Esa carta funciona como funciona por el estilo en el que está escrita, porque es un gran escritor el que escribe esa carta. No se trata solamente del contenido de esa denuncia. Me parece que hay una concepción de la literatura en términos de estrategias, ¿sí? Un programa que piensa la literatura como una especie de intervención finalmente política, aunque en realidad desviada, ¿no? Pero ese desvío, esa sutileza de lo literario termina de alguna manera siendo reconducida a la eficacia política. Bueno, dejo eso ahí. Ahora, mientras en la carta abierta de Walsh esto ha sido señalado reiteradamente, esta idea de que es un texto que pone en cuestión los límites de la literatura, pero al mismo tiempo de alguna manera permanece dentro de su territorio, no se ha planteado el mismo problema, este mismo problema con respecto a los límites de la literatura, con respecto al recorrido de Mazzotta, quien comienza escribiendo sobre literatura, como yo había dicho también, un texto literario, para luego abandonar ese territorio, el territorio de la crítica literaria, y terminar como representante del psicoanálisis argentino en Europa, tal como puede leerse en este comentario para la Escuela Freudiana sobre la fundación comentario para la Escuela Freudiana de París sobre la fundación de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. En general, los críticos literarios y los estudiosos de la literatura que se han ocupado de Walsh han entendido siempre que era necesario, pertinente, incluir en su corpus los textos como Quién mató a Rosendo, La carta abierta, que no se podían dejar de lado al tratar de analizar literariamente a Walsh. Sin embargo, al tratarse de Mazzotta, en general los que trabajan con Mazzotta en el terreno de la crítica literaria cortan en lo que llaman el joven Mazzotta, que es el de Sexta Tradición de Roberto Arlt, y los ensayos de crítica literaria que están en Conciencia y Estructura, y del resto de la obra lo dejan afuera, como diciendo, bueno, ahora a partir de acá Mazzotta empieza a hacer otra cosa que no nos interesa, que no tiene que ver con nuestro campo. ¿Es que acaso el abandono de la literatura por la intervención política constituye un problema de estudio para la crítica literaria, pero su abandono en pos del psicoanálisis no? ¿Podemos negar que haya habido en la Argentina de los años 60 y 70 una relación constitutiva entre literatura y psicoanálisis no menos íntima que la que existió entre literatura y política? O para decirlo de otro modo, que el psicoanálisis lacaniano en la Argentina constituyó una rama particularmente fecunda del injerto o de la contaminación entre teoría y ficción que tuvo lugar en torno a revistas como Los Libros y Literal y autores como Mazzotta, Germán García, Héctor Virostela, Luis Guzmán y Osvaldo Lamborghini. Sin embargo, pese a que me parece que ahí hay un núcleo del que algo habría que decir y que el estudio de la literatura debería hacerse cargo, sin embargo, las coordenadas que rodean al comentario para la École Freudiana seguramente son menos conocidas entre los estudiosos de la literatura y de la crítica que las de la carta de Walsh. Los comento brevemente. En el 74, Mazzotta funda la Escuela Freudiana de Buenos Aires, que es la primera escuela psicoanalítica lacaniana en países de habla española,
Y en el 75, que es cuando deja la Argentina, Mazzotta presenta este comentario en París en un congreso de la escuela que dirige Lacan. Sin embargo, en esas circunstancias que podríamos imaginar consagratorias, Mazzotta lee un texto no menos incómodo e inclasificable que aquel con el que había presentado su libro sobre arte 10 años antes. Es decir, hay una continuidad, porque Mazzotta en ese momento, ahí en París, presentando la escuela freudiana, podría simplemente leer un texto de circunstancias, texto de ocasión, y sin embargo hacer un movimiento igual de escandaloso que el que había hecho con Roberto Balso mismo. Que brevemente, porque acá me dicen que vaya redondeando, todo culpa de Rosa, pero bueno. Lo que hace Mazzotta, a mí de todo, digamos, digo esto, ¿no? Mazzotta, 10 años después, vuelve a presentar un texto escandaloso, porque en realidad lo que hace, en lugar de simplemente contar la historia de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, es el ponerse a contar anécdotas. Dice, lo que voy a hacer es contar anécdotas. Dice, la particularidad no resta fuerza a algunas anécdotas, dice Mazzotta, y se pone a contar anécdotas, algunas bastante escandalosas, sobre Pichon Rivière, que Pichon Rivière tomaba mucho alcohol. Es decir, se mete en un terreno bastante escandaloso y anecdótico, en lugar de hacer una cosa más de presentación formal de la escuela, ¿no? Y habla mucho del mismo, al punto que el comentario es que Lacan, cuando lee el texto, antes de que Mazzotta lo lea ante la Escuela Freudiana de París, el comentario que hace un poco disgustado es: este hombre habla mucho de sí mismo. Que es genial, porque es lo que, digamos, es el gesto mazzotiano de Roberto Alf. Yo mismo, justamente, es para hablar de Alf, en realidad voy a hablar de mí mismo. Y acá sería lo mismo, para hablar de la Escuela Freudiana, en realidad voy a hablar de mí. Y esto de las anécdotas, ¿no? Me gustaba esta frase, la de la particularidad no resta fuerza a algunas anécdotas, porque se la puede poner en contraposición con otra frase donde aparece la palabra anécdota, que es una frase de Walsh de ¿Quién mató a Rosendo?, donde se acuerdan que Walsh en ¿Quién mató a Rosendo? Tiene como estas partes del libro, y la última parte, que es donde están todos los índices, ¿no? En el capítulo donde explica el bandorismo y donde en realidad lo que empieza es a dar índices se mete en un terreno más de análisis económico, ¿no? Índice de desocupación, índice de la caída del salario real, que tiene que ver con esta idea de Walsh que está en la carta también muy fuerte, que bueno, cuando en la carta dice, bueno, están desaparecidos, tal cosa, los muertos, y después dice, bueno, pero eso no es lo peor, acá viene lo peor es que empieza a tirar datos de la política económica que está llevando adelante la dictadura militar. Ese es el problema verdadero, ahí está el problema. Acá es lo mismo, y en Quien mató a Rosendo dice en un momento: más que las anécdotas interesan las estadísticas, ¿no? Esa frase cuando introduce, porque primero cuenta la historia de Raimundo Villaflor y después dice, bueno, en realidad más que las anécdotas interesan las estadísticas. Me parecía, parecía interesante como para cuestionar, si tuviera tiempo, se podría jugar con esto, cuestionar, digamos, esta idea de la pertenencia no a la literatura, digo, porque tradicionalmente uno ligaría la literatura a lo que tiene que ver con lo singular, con la singularidad de un relato, con la anécdota, con lo gratuito, con lo que tiene que ver con la particularidad y con la anécdota, ¿no? Y entonces tenemos por un lado al mismo tiempo a Mazzotta hablando afuera de la literatura y diciendo la particularidad no resta fuerza a algunas anécdotas, un gesto que podríamos usar más característico de la literatura, y al mismo tiempo a Walsh adentro de la literatura diciendo más que las anécdotas interesan las estadísticas. Entonces me parecía como otro punto que permitía como cruzar, digamos, para terminar y cerrar. Lo que yo quería señalar con esto es que me parece que se podría, que hay ahí una zona como a seguir interrogando, por un lado porque esta solución de decir la carta de Walsh tiene eficacia política, pero además está bien escrita y por eso es de un escritor, no sirve como explicación me parece que es una explicación que no explica nada. Y tampoco la de firma como escritor, eso no explica nada, porque yo puedo firmar como escritor recibo de la lavandería y no, con eso no, o sea, no pasa. Entonces, son dos explicaciones que me parece que no resuelven el problema, me parece, hacen como un truco de magia ahí de papa, y en realidad no están explicando en qué sentido la carta pertenecería o no a la literatura.
Y al mismo tiempo me parece que cortar tan fácilmente con el periplo de Mazzotta y decir, bueno, y acá deja la literatura, es no meterse con un problema que es que la pasión teórica también es un avatar de la literatura. Me parece que hay distintos avatares de la literatura en ese momento que tienen que ver con extremar una fuerza y salirse de lo que es la literatura para practicar otra cosa, pero que en lugar de leerla como renuncia a la autonomía, se la podría pensar como gestos extremos de autonomía, ¿no? O sea, porque ahí hay el problema con asociar autonomía con especificidad, y entonces pensar que cuando se abandona lo específico, se abandona la autonomía, ¿sí? Y en realidad, un teórico, por ejemplo, como Rancière, en algunos textos plantea que ahí hay un problema en asociar especificidad con autonomía y pensar que cuando se abandona la especificidad, se abandona la autonomía. Porque en realidad se podría pensar todo lo contrario, que es que dada la autonomía de la literatura, hay un gesto que es absolutamente soberano, que es abandonar la literatura por otra cosa, se podría pensar como un gesto extremo de autonomía literaria. Bueno. Explicaciones. Están dejando una casa. Ahí hay un texto inquietante sobre el que se vuelve, ¿no es cierto? Entonces, me parece que las modalidades de lectura de un texto y de insistencia sobre ese texto también habla del yacimiento de posibilidades, porque hay un conjunto de rasgos ahí, por ejemplo, determinadas atribuciones, citas. Por supuesto que lo que dijeron los lectores que vos citaste, con los que vos debatís, y creo que bien, están exhibiendo quizás una prueba de la densidad, de la intensidad acerca de esa cuestión. Vos dijiste en un determinado momento que Walsh afirma, pero esto no es lo peor es el plan económico. Y yo dije, uy, Diego se zafó, está hablando del presente. Entonces, está hablando del presente. Entonces, a veces los textos, en relación con lo político, no tienen tanto que ver con la causa política que los promueve, sino con los efectos políticos que ese texto provoca. Y luego lo literario, ¿no? Se puede responder con Borges. ¿Cómo van a leer? ¿Cómo será un texto del siglo XXI? Díganme cómo lo van a leer y yo voy a decir cómo es. Pero también eso depende del yacimiento del texto. Y después el corpus. Está bien comparar, son dos figuras fuertes, pero creo que los corpus son muy disímiles. Entonces creo que por ahí podría empezar una tentativa, porque además decir que es literario o no es literario no importa, lo que importa son los efectos, si son efectos políticos, si son efectos literarios. Me parece que ahí está la clave. Silvia, yo quería hacer una pregunta. Yo creo, como Diego, que Walsh es el que más enfatiza la idea de la autonomía de la literatura. Y creo, y coincido totalmente en que ha sido leído, sobre todo en los primeros 80, tratando de leer en términos literarios, sobre todo Operación Masacre. Y creo algo más, creo que el malentendido, y esto es una hipótesis, pero que en realidad va hacia lo que vos decías, que el malentendido es esa sangre fría de Truman Capote en el 66, que le pone nombre a un nombre que, en primer lugar, Operación Masacre no tenía, porque es anterior, y que obliga al mismo Walsh, cuando escribe Quién mató a Rosendo en 1968, a aclarar, si alguien quiere leer esto en una novela, es cosa suya. ¿Por qué esa aclaración en el 68? Porque efectivamente existió Truman Capote antes, y un texto que yo creo, y coincido con vos, jamás Walsh hubiese pensado en términos literarios, pasa a ser, o puede ser leído como una novela. Cuando, y esto basta seguir, leer los diarios, las entrevistas,
Y a medida que nos acercamos a los años 70, Walsh es cada vez más enfático. La literatura es una cosa y esto otro que hago es otra, y de ahí por qué firmar escritor. Hubiese podido firmar periodista, pero digo, la profesión de alguien o el oficio de alguien no define el texto que alguien escribe. Y creo que ese es el otro malentendido. Vos recién decías, bueno, escribo una... Con Borges se ha hecho ese comentario que es, bueno, la lista para el mercado escrita por Borges forma parte del corpus literario de Borges. Creo que en ese sentido, firmar como periodista, como escritor, podría haber firmado como periodista, no define ese texto, y que la eficacia de ese texto es, digo, decir que, porque ese texto es eficaz en términos de escritura, lo convierten inmediatamente en literatura. Digo, creo que hay una mediación que habría que efectivamente demostrar. De hecho, cuando Walsh escribe sobre su modo de escribir las crónicas en Panorama, dice, bueno, me lleva demasiado tiempo, y la escritura de la crónica, por definición, es una escritura rápida, y a Walsh le cuesta bastante escribir, y no por eso esa crónica se convierte o deviene en literatura, sino que más bien es un género que pertenece al periodismo. La otra cuestión es, que ahí sí creo, yo ahí lo separaría de la idea del prólogo que mencionaste del 69 a Borges, porque creo que Walsh es justamente el anti-Borges, no solo porque en un momento dice, me llevó 10 años pasar de la derecha a la izquierda, sino porque la misma existencia de la edición, revisión y vuelta a editar y corregir y recorregir, es que necesita demasiadas escenas para definir quién es. No es ni la violencia que salpicó las paredes, ni la aparición del oxímoron del fusilado que vive, lo que define que Walsh es. En ese momento ese quiere ganar un Pulitzer, en el 64 es otra cosa, en el 69 es otra, en el 72 es otra, y que más bien demasiadas escenas necesita esa construcción en primera persona para definirse, y eso creo que es, casi diría, lo anti-borgiano. Bueno, sí, es cierto lo que decís. Esto último es interesante, porque además hay algo que yo en un momento había pensado, pero bueno, obviamente no da el tiempo, porque ya me extendí. Pero otro punto, digamos, porque una diferencia grande que se puede ver ahí entre Walsh y Mazzotta en esto del desplazamiento tiene que ver con el tema de la velocidad, que están intentando marcar rápido, en el caso de Mazzotta, ¿no? Se trata de un tema lento, ¿no? En el caso de Walsh está esto del tiempo que te lleva. Sí, totalmente. Esta es una diferencia grande. ¿Ah? Sí, pero no siempre. Ojo, no siempre. Le costaron mucho las crónicas de Panorama, y lo dice. Pero cuando escribe los textos periodísticos y Operación Masacre lo escribe en 2 meses. O sea, no siempre. Entonces ahí hay un riesgo de hacer una teorización en torno a un momento. El último artículo de Revolución Nacional de la investigación de él es de finales de marzo. Él entrega el libro a Jacobela a principios de mayo, y entre las crónicas y el libro hay un abismo. O sea, ¿le costaba escribir? Sí, le costó escribir esa mujer, y le costó escribir las crónicas de Panorama, sí, pero no siempre fue lento. Entonces eso también es peligroso, porque se lo está tomando como un rasgo, no siempre fue lento. Los textos que después recopila en el 73 Berbisky de Caso Satanowski eran escritos a un ritmo muy particular. Entonces ahí hay diferencias, ¿no? Yo no hablaba de ritmo de escritura, más decía, tomando la cita de él, Sí, la escena define quién soy. Yo más bien decía, no, fueron demasiadas. Pero claro que sí, pero eso es eso. No. Sí, yo no lo decía, igual está interesante, porque sí, tendría, la verdad que ahí hay todo un... Pero no, ahora no decía tanto en la velocidad de la escritura del texto, sino en los desplazamientos,
desplazamientos ideológicos, si querés, o de cambio de postura en eso. Digo, en ese punto como que... Y además están las marcas de esos cambios, que todos los prólogos de Operación Masacre lo exhiben. Pero también es verdad que entre el 56 y el 77, para decirlo así, en el contexto político era de un dinamismo, sí, tremendo. O sea, los cambios de Walsh, por supuesto, son muy significativos, pero si nos separamos de los nombres y observamos la emergencia de actores políticos en los 60 que antes no estaban, suponen un dinamismo descomunal. O sea, también ahí, por ahí, evocando a Raymond Williams, la estructura de sentimiento de la época, ¿no es cierto? Y eso de que él era uno acá, otro allá, también podría pensarse para otro, no solamente para él. Y después otro, eso de que pone carta de un escritor, uno podría decir un chiste, imagínate que sería como decir escribir una buena novela, ¿no es cierto? Lo que quiere el tipo que escribe o lo que desea, yo eso no lo tengo claro, porque siempre son versiones y mitos, aparecieron los papeles, están, no están, decía tal cosa, no decía, en la medida que no esté el original, son divagaciones de los lectores, ¿no? ¿Damos por terminado? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí. No, que está bueno, pero quería señalar algo que me pareció a mí un poco complejo, peligroso en el sentido de la posibilidad de no terminar de comprender ciertas cosas. Señalo un par de puntos que son larguísimos para discutir, así que solamente los quiero señalar como índice en todo caso. Con el vino discutimos. Con el vino lo podemos. Está bien. No digo, pero la eficacia de la carta, la eficacia política de la carta es inexistente. La carta no se publica. La carta la conocemos 5 años más tarde. Y la carta hace un raconto del primer año de la dictadura. Con lo cual ni siquiera es toda la información completa. Es la eficacia literaria, sin duda, digamos, como citabas lo que dice Tilly, es un gran escritor el que escribe esa carta. Pero, y otra cosa que no es menor, Walsh no escribe esa carta como Rodolfo Jorge Walsh, identidad tal como miente al final. Esa carta es un arma política de combate a la dictadura de la organización Montoneros. Esa carta se discute en la organización en los meses anteriores a su repartija. Me parece que entonces titularla Carta de un escritor a la Junta Militar, y esto ya entra en el terreno de la hipótesis, tiene más que ver con los receptores de esa carta, los receptores reales, esto es, las organizaciones internacionales, las embajadas, aquellos que iban a tomar con mucha más agradabilidad la denuncia si estaba hecha por un escritor que por un periodista o por un jefe de inteligencia de la organización Montonero. Quiero decir, la efectividad pasaba por allí, la carta no pudo distribuirse como todos lo sabemos, ¿no? Quiero hacer la ponencia de Ezequiel. Extraordinaria. ¿Te acordás de Tomatis? Que decía, Sí. no comparto. Sí. Lo dice Sáenz. No, sí. Me parece muy relevante el modo en que vos contrastás los dos corpus y de qué manera a partir de ese contraste se puede pensar un conjunto de cuestiones, porque ahí hay problemas, digamos, literarios, concretos, desplazamientos, y juegos de síntesis. Entonces quería que lo precisaras brevemente, un poquito más,
síntesis. No, hacer la síntesis de ese contraste. El desplazamiento de Daniel Hernández y la aparición de Laurenzi. Sí, bueno, no, a mí me parece que en realidad que ese proceso es un proceso de depuración, que igual tiene idas y vueltas, ¿no? Porque uno puede pensar, por ejemplo, yo mencioné que todos los cuentos tienen una escena en la que Hernández habla con Laurenzi, en realidad hay un cuento que no, que es bueno, no me acuerdo, hay uno que no, que es no es la trampa, bueno, hay uno que es los dos montones de tierra, que es efectivamente nos cuenta lo que hizo Laurenzi, y ahí aparece una cosa muy curiosa, que nos cuenta cómo aparece Laurenzi desde la perspectiva del pueblo que lo recibe. Una cosa sorprendente para Walsh en general, digamos, pero que está el texto creo que del 62, 63, y ya están mostrando fotos. A ver, en ese sentido, es el escritor que va contrabandeando estrategias de sus textos serios a los textos de Beilea, digamos. Me parece que en ese sentido hay, digamos, que más allá de lo que solemos decir, estas cosas que decimos con cierta facilidad, un poco pasmosa, bueno, Walsh usa el policial, entonces, ¿no? Yo quisiera, me gustaría ser un poco más preciso, decir, en realidad, lo que permite la circulación de la cultura de masas, y Bailey y Teoplan, que no son los libros de Walsh, que Walsh los distingue, es decir, están los libros serios y estos, digamos, y en ese sentido Walsh es un escritor moderno, sigue siendo un escritor moderno, pero lo que le permite el género policial es justamente la experimentación. Ir probando estrategias que después va a usar sus otros libros, porque en ese sentido que es un terreno de experimentación porque Walsh agarra las estrategias del policial. En parte por eso, pero en parte porque la circulación de la cultura en masas, como es menos vigilada que la circulación de la cultura culta, le permite a Walsh efectivamente hacer esas cosas que después va a probar. Digo, hay otros experimentos, la máquina del bien y del mal, por ejemplo, que es un caso mucho más raro y que Walsh abandona con esto, no va, vamos a controlarlo. En ese sentido me parece que hay que pensar el policial en Walsh como un terreno en el que efectivamente se pueden probar formas porque importa menos, porque se mira menos, digamos, ¿no? Y Walsh es un escritor muy consciente de su ubicación y de su circulación en términos del campo. No es que a Walsh le da lo mismo, va escribiendo y más o menos va viendo. No, todo el tiempo calcula. Si esto publico acá, cuánto puedo hacer un libro, no puedo hacer un libro, lo puedo vender, no puedo vender. Digamos, cuestiones por cuestiones es un escritor, en ese sentido, no de un tipo que va escribiendo lo que se le ocurre, digamos. A mí aparece una cuestión interesante, ¿no? La preocupación de él por experimentar. En el terreno de la escritura podría ser una tentativa de aproximación a pensar lo que es literario, ¿no? No sé, yo tanto no diría. Yo no creo que solamente los escritores quieran experimentar. No, pero experimentar con la escritura. No. Experimentar con la escritura. Ese porque los problemas que él está trabajando son problemas de género, problemas de modos de construir las audiencias. En eso es heredero directo de Borges, en la preocupación por la organización de las audiencias. Sí, lo que pasa es que yo no tengo problemas con reconocer esa cuestión de que entendamos también que J.K. Rowling es una escritora. Si estamos de acuerdo con el Harry Potter de literatura, vamos. Si no, yo no creo que sea una diferencia. ¿Se entiende? Que solo los escritores que tienen preocupaciones cultas son capaces de experimentar. Tenemos poco tiempo. Bueno. Y yo ese deslizamiento no lo voy a contestar. Bueno, no lo voy a contestar porque vamos a terminar pensando que la Liga de la Justicia es cine. No sé, pero no tenemos tiempo y tenemos